vez más les saludo, queridos hermanos y amigos que se conectan con nosotros. Seguimos con nuestra secuencia Si mi pueblo se humillare. Vamos a expresar palabras de oración para comenzar a estudiar. Una vez más, Señor, tenemos motivos para venir delante de tu presencia e invocar tu santo y bendito nombre. Haznos comprender el mensaje de hoy, porque hay mucha gente sedienta de escuchar tu palabra, Señor. Y que tu palabra tale en nuestros corazones para practicar lo que quieres que hagamos bajo la bendita voluntad tuya. Pedimos tu dirección, creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el libro de Segunda de Crónicas 7, el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. El video pasado vimos acerca de y oraren. Pero hay una frase que sigue aquí, el cual yo quiero estudiar con ustedes hoy. Dice, y buscaren mi rostro. Una vez más señalo, y buscaren mi rostro. ¿Quién es el que debe buscar el rostro del Señor? ¿Quién es el que debe orar? ¿Quién es el que se debe humillar? De acuerdo a Segunda de Crónicas 7:14, es el pueblo de Dios. Es el pueblo que invoca el nombre de Dios. Aunque parezca raro y digamos, este texto debe ser aplicado a gente que no conoce a Dios, porque ellos necesitan humillarse, ellos necesitan orar, ellos necesitan buscar el rostro de Dios. Y no digo que no, pero en principio, genuino, original, este verso se escribió para el pueblo de Dios. ¿Te consideras tú iglesia del Señor? ¿Te consideras tú el pueblo de Dios? ¿Invocas tú el nombre del Señor? Entonces, este texto es para ti. ¿Qué es lo que es para mí? La petición del Señor aquí es, y buscaren mi rostro. ¿Por qué Dios quiere que lo busquemos? ¿Acaso no hemos buscado ya? Hay que reconocer una cosa importante. Nuestra naturaleza pecadora no está dispuesta nunca para buscar a Dios. Nuestra naturaleza pecadora es contraria a la búsqueda de Dios. Nuestra naturaleza pecadora siempre va a huir de Dios. Siempre va a estar dispuesta a correr. Siempre va a estar dispuesta a marcar distancia entre Dios y Él. Nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta tener cercanía con Dios. Es por eso que Jesús es el buen pastor que sale a buscar a sus ovejas. Jesús es el buen pastor. En principio, después del pecado, Dios fue a buscar al hombre. Dios es el que hace un pacto con Abraham. Dios es el que hace un pacto con Noé. Dios es el que hace un pacto con Jacob. Dios es el que hace un pacto con el pueblo de Israel. Dios es el que inicia la búsqueda del hombre. Pero si en la Biblia Dios es el que inicia la búsqueda, ¿por qué aquí dice el texto, y buscar en mi rostro? ¿Por qué la petición de Dios en este texto es que la iglesia debe buscar su rostro? Si Dios ya nos buscó, ¿el hombre va a buscar también al Señor? Sabiendo que su naturaleza es contraria y que se le gusta esconderse del rostro de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios descendió al monte de Sinaí? En el tercer mes, en el día 47, Dios le dijo a Moisés, santifica al pueblo hoy y mañana, que yo vendré al tercer día. O sea, el día 50 Dios iba a descender y encontrarse con su pueblo. Dios quería tener un encuentro con ellos. Y saben que el pueblo respondió, no queremos oír la voz de Dios, ni queremos estar cerca de Dios, porque no vaya a ser que cuando Dios hable, nosotros muramos. Siempre el ser humano ha puesto un cerco entre Dios y el hombre, de no querer ver
ni oír la voz de Dios, ¿cuánto será más ver el rostro del Señor? Es que es el pecado que mora en uno, que hace y produce alejamiento entre Dios y el ser humano. El pecado es el que rompe una barrera, coloca un muro impenetrable que nos aleja de Dios. Es el pecado. Dios busca al ser humano. Lo que aquí está diciendo la Biblia cuando dice, y buscar en mi rostro, significa que hay una responsabilidad mía y una responsabilidad tuya. A esa búsqueda que Dios la inicia, el ser humano tiene que responder. Al pacto que Dios llama, el hombre tiene que responder. Al mandamiento que Dios plantea, el hombre tiene que acatar. Y a lo que Dios diga que hagamos, el hombre tiene que obedecer. Responder a la búsqueda de Dios significa buscar el rostro de Dios. Es recíproco. Dios viene en mi encuentro y yo tengo que estar dispuesto a querer ceder, no a querer, sino a ceder de que Él haga conmigo el banquete mencionado en Apocalipsis 3, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esa es la búsqueda natural de Dios. Y si alguno de ustedes oye mi voz, responda abriendo la puerta. Ese responder significa aquí buscar el rostro de Dios. Para que una relación funcione, tiene que haber una conexión de ambas personas. Les pregunto a todos los casados, a los que se están por casar, a los novios que están en ese plan de casarse. Ustedes nunca se hubieran casado si su esposa no hubiera respondido a la búsqueda que ustedes emprendieron hacia ella. Así que el amor entre un matrimonio funciona porque uno propuso y el otro respondió a esa propuesta. Y fue así que han vinculado en una sola carne y ahora ya son contados como uno. Y es un matrimonio que se efectuó. De la misma manera, si Dios sale a la búsqueda del hombre, el hombre tiene que buscar el rostro de Dios dando una respuesta a ese llamado que Dios le está haciendo. Por eso dice el texto aquí, si mi pueblo se humillare, uno, hemos hablado bastante sobre esto. Dos, hemos hablado, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare, me buscare, y si buscare mi rostro. Ese buscar mi rostro es responder a lo que Dios llama, a lo que Dios quiere tener con nosotros. En la Biblia, Dios siempre ha sido comparado como el novio y la iglesia siempre ha sido comparado como la novia, que el novio viene para las bodas del Cordero y la iglesia tiene que estar dispuesta respondiendo un sí. Aquí estoy, heme aquí, ¿para qué sirvo? Dios busca gente que quiere de alguna manera tener ese vínculo de que responda al llamado de Él. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, las palabras del profeta Isaías que ecúan en este texto. Dice lo siguiente en el verso número 6 del capítulo 55. Verso 6 dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Saben que hay mucha gente que, siendo considerado parte de la iglesia y por años haber convivido dentro de un cargo, ministerio o cualquier
cosa que haya tenido dentro de la iglesia, no busca el rostro de Dios. Aunque sí respondió al llamado de la iglesia, aunque sí respondió al llamado del ministerio, aunque sí respondió al llamado de algún cargo, pero el rostro de Dios ha quedado tan lejos que ni siquiera Dios lo conoce. Y cuando hablo de conocer, no me estoy refiriendo a que Dios no identifica, porque Dios conoce a todos sus hijos, sino a un desconocimiento de un vínculo espiritual, de un nuevo nacimiento y de un hombre salvo en su presencia e inscrito en el libro que Él ha escrito. Por eso hay mucha gente que al final de la historia oirá esta respuesta diciendo así: apártense de mí, hacedores de maldad. La traducción griega dice: apártense de mí, violadores de la ley. O sea, son gente que de alguna manera conoció al Señor en el sentido teórico, pero en el sentido práctico, las obras que enfocaban demuestran que eran árboles que producían frutos malos. Por lo tanto, aunque ellos se consideraban ser conocidos por Dios y aunque ellos se consideraban hacer milagros a nombre de Dios y aunque ellos se consideraban gente que usada por el Señor, reclamarán un día su salvación diciendo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá: permítanme decirles que nunca tuvieron una relación conmigo. Y esas serían las palabras más duras que un día cualquier ser humano en esta tierra podría oírlo. Te quiero hacer una pregunta. Permíteme mirarte y hacerte una pregunta directamente. Si tendríamos que ponernos en pie hoy ante el tribunal de Cristo, ¿cómo serían las palabras que talen de Cristo en tu vida? ¿Qué responderías hoy mismo puesto en pie ante el trono del Santísimo? Yo sé que tú tienes la respuesta y yo tengo la mía, pero lo que sí sé es que Dios a través de su palabra me está diciendo: si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro. Hoy vivimos en el tiempo profético de una fiesta conocida en Levítico 23 como la fiesta de la fiesta de la reconciliación, conocido como la fiesta de esta es una fiesta, de hecho, era el 10 del séptimo mes, el gran día del Yom Kippur. La palabra en español es el día de la expiación. El día de la expiación era el día más consagrado, más especial en todo el calendario judío. Era cuando el hombre debía ser limpiado, purificado. Y un día de acercamiento total delante del Señor. Era ese día. El día más importante. Un día de ayuno, de oración, de quebrantamiento, que duraba 24 horas. Comenzando desde el día 9 por la tarde y terminando el día 10 por la tarde. Ese día era cercano a la fiesta de las cosechas. Así que lo único que esa fiesta indicaba era: ya se acerca la cosecha. Y antes de la cosecha, el pueblo debe estar santificado. El pueblo debe estar renovado. El pueblo debe estar en ayuno, en oración. Y hoy vivimos en ese periodo profético llamado la fiesta de la expiación. ¿Qué indica la fiesta de la expiación? La fiesta de expiación indica que el pueblo debe estar en ayuno y en oración, en completa consagración y en acercamiento a Dios,
Porque después de esta fiesta lo que viene es la cosecha. El campo ya está madurando y pronto la hoz va a ser colocada dentro de este mundo y la tierra segada. El trigo será llevado al granero y el tamo, el vano, será echado y atado en manojos para ser quemado. Y hoy, en esta época y en este tiempo, calendariamente hablando, es cuando la iglesia tiene que buscar más el rostro de Dios. Es cuando la iglesia tiene que estar más consagrada porque estamos viviendo el tiempo del Yom Kippur. Es cuando la iglesia necesita entrar ante la consagración plena, completa y constante. Pero déjenme decirles lo siguiente. Estamos viviendo la época cuando la iglesia ha abandonado el rostro de Dios como nunca a través de todos los siglos. Es el tiempo cuando la gente tiene todo tipo de distracciones para que en ellas se entretenga y no busque el rostro de Dios o no responda al llamado de Dios, a esa búsqueda implacable que Dios está haciendo. Yo tengo, por ejemplo, aquí un teléfono celular que creo que todo el mundo lo tiene ahora. ¿Cuántas horas pasas allí? ¿Y cuántas horas pasas con esto? Mucho tiempo nos ha dedicado páginas de internet y ni siquiera buscamos cosas buenas que beneficien nuestra vida espiritual, sino que a veces estamos mirando un contenido que para nada del mundo nos provoque un cambio de responder a un llamado divino, el cual Dios quiere que lo hagamos. Y no le estoy hablando a una generación que es completamente en su totalidad, pero déjenme decirles que en muy pocas personas son las que buscan de verazmente hoy el rostro de Dios. No estamos viviendo en el tiempo profético de la Pascua. Tampoco estamos viviendo en la fiesta de las primicias. Estamos viviendo en la fiesta del arrepentimiento, que es la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la limpieza, la fiesta de cuando me tengo que preparar para el encuentro con el Señor. Y tengo que responder a esa búsqueda de Dios. Si mi pueblo me buscare, mejor dicho, si mi pueblo respondiera a la búsqueda que yo hago, ¿cómo respondemos a la búsqueda que Dios está haciendo? Yo no sé cómo la responderás tú, pero permíteme decir que si en el tiempo de la expiación, el cual vivimos en este presente, no estamos buscando el rostro de Dios, entonces déjame explicarte una cosa. ¿Cuándo buscaremos el rostro de Dios? Porque el texto aquí dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto Él esté cercano. Y el momento más cercano de todo el calendario bíblico, de todo el calendario y las festividades de que Dios le dio a su pueblo, el momento más cercano era el día de Yom Kippur. Hoy es el tiempo cuando Dios tiene los oídos más prestos para escuchar nuestra consagración. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Es el tiempo de silicio, de ayuno. Hoy es el tiempo de buscar el rostro de Jehová, porque en ese tiempo justamente Él estaba limpiando, expiando el templo y perdonando los pecados que por todo un año el pueblo lo hizo. Y ese día era el día de librarnos de la culpa y de poner el pecado sobre el que le pertenece. Cualquier pecado que en esta época sea sinceramente confesado, Dios nos va a oír. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nada puede haber en tu vida que diga que Dios no puede solucionarlo si estamos hablando de algún pecado no confesado. No tengas miedo
de ponerte de rodillas y de orar sinceramente a Dios por esa consagración. Empieza a responder al llamado de Dios, al cual Él dice, si mi pueblo me buscare. ¿Cómo tengo que buscar a Dios? Una de las maneras de buscar a Dios es con pasión. Con pasión. Con esa determinación mía de decir, yo quiero responder a esa búsqueda de Dios. Y voy a responder con pasión. No tutubeando, sino responder con firmeza, con entusiasmo, comprometerme a hacer su voluntad, comprometiéndome a responder al estudiar su palabra, al obedecerlo. La determinación de una persona debe ser firme en responder a esa búsqueda implacable que Dios nos está haciendo de la manera que nosotros a veces pensamos que Él no la hace. Permíteme leer el libro de Salmos, el capítulo 63. Salmos, el capítulo 63, dice así el verso 1. Ponga atención. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Qué importante esto. Las palabras de David eran: de madrugada yo te buscaré. De madrugada yo responderé a la búsqueda que me estás haciendo. En este tiempo profético del día de expiación es cuando Dios ha descendido para que podamos nosotros responder a la búsqueda de su rostro. Te invito a que en la agenda que tú tienes diariamente de desayuno, trabajo, descanso, antes de eso puedas agendar buscar a Dios. Antes de empezar todas las actividades que tengas, toma algunos momentos, algunos minutos de tu agenda apretada que tienes. Y muchas veces la agenda que tienes no es para hacer lo malo, es para hacer cosas buenas. Pero que esas buenas acciones que hagas no interrumpan la búsqueda que Dios te está haciendo a responder tú con un llamado. Nunca el amor funciona cuando una persona no tiene esa comunicación constante. Los hogares se deterioran cuando no hay una comunicación, cuando no hay un encuentro íntimo, cuando no hay una confianza. El desarrollo de toda la vida espiritual siempre va a estar firme cuando tú y yo aprendamos que tenemos que aprender a pasar tiempo con el Señor y, como yo les dije en los anteriores videos, tenemos que tener ese compromiso con Él diariamente, responder al llamado que Él tiene para con nosotros. Aquí el salmista David escribe: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Saben que él ansiosamente tenía esa desesperación de ocultarse en algún sitio y de decir: Señor, yo me siento bien sabiendo que tú y mi conciencia, tú estás conmigo, y mientras tú estés conmigo, mi conciencia estará libre de culpabilidad. Hay mucha gente que tiene miedo de la muerte. Hay mucha gente que no quisiera morir nunca y es por naturaleza esto. Pero el sabio siempre va a esperar cuando le llegue el momento, sin desesperación y con calma y tranquilidad. No hay nada mejor que acostarse en la cama y decir: yo no me siento culpable delante de Dios, que si hoy día me tocaría partir, nada habría mejor de decir
Pablo expresó estas palabras diciendo: el morir para mí es ganancia, porque en nada me afecta, sino únicamente voy a dejar de existir, pero el Señor un día me dará la corona de la vida. Este es el blanco que quisiéramos alcanzar. El Señor un día viene por su pueblo ya. Está cercano el momento. Y en el día de expiación, los que llegaban cerquita de la presencia de Dios era el sumo sacerdote, que se preparaba y se santificaba para que cuando entrase a ese sitio, a encontrarse con el Señor, no muriera. ¿Saben? Ese es el blanco que tenemos que tener. Porque un día nosotros queremos ver el rostro de Dios. Si el sumo sacerdote se preparaba tanto para entrar donde estaba la presencia de Dios, la tradición judía dice que él entraba amarrado con una soga, con una cadena, para que si por si acaso no se preparó bien, muera, lo jalaban desde afuera, porque nadie podía entrar a ese sitio. Y él entraba una vez al año, y para entrar una vez al año se tenía que consagrar completamente para este día de la expiación. Ese era el momento de encontrarse con el Señor. Tú y yo anhelamos un día ver el rostro del Señor, porque Pablo dijo, y expresando las palabras dijo: un día lo veremos tal como Él es. El problema no es que llegue el día. El problema es que si tú y yo podremos resistir la presencia de Dios para verlo frente a frente, cara a cara, como es nuestro propósito y como es nuestro anhelo. ¿Estás tú listo para ver el rostro de Dios y no morir? Porque la Biblia dice que los malos con la presencia del Señor serán exterminados. Y no porque Dios es malo, sino porque la santidad, la presencia de Dios irradia santidad. Y la santidad destruye al pecado y a su alrededor. Entonces, si sentimos en nuestra vida que hay contaminación de pecado, no podremos un día estar firmes delante del Señor. Es ahora, en el tiempo de la expiación, que debemos decirle: Señor, ayúdame con tu espíritu a ser una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Te invito para que tú también te apegues a eso. Que Dios nos bendiga. Nos encontramos en el próximo video.